cual el gobierno está en un problema político enorme y económico, porque la justicia esta semana le termina de frenar el tarifazo a la luz y ratifica también que está frenado el tarifazo del gas. Hoy se conoce que van a tener que refacturar las distribuidoras, de Nor y de Sur, claro, van a tener que refacturar todo sin aumentos, y está el interrogante cuándo toma la Corte Suprema de Justicia el caso. En un contexto también en el cual sale con todo Carrió, escuchá a Carrió, 20 segundos, Carrió diciendo que ella también hubiese suspendido el tarifazo. Yo daría un consejo jurídico a mi gobierno. Las cosas deben hacerse, pero deben hacerse en una república conforme a la ley. Hay que dictar un acto administrativo revocando los aumentos, llamando a audiencias públicas, después fijando los aumentos con topes, corrigiendo los errores anteriores, e incluso se los puede hacer en forma retroactiva. Pero lo que no se puede hacer es no cumplir la ley. Si fuera juez, haría lugar al amparo porque no hay audiencia pública. A ver si se entiende. Porque yo tengo que cumplir la ley, sea presidente o sea juez. Porque yo tengo que cumplir la ley, sea presidente o sea juez. Por ahí está, ahí Carrió impugnando. Claro, y no solamente eso, sino que hoy tenés a las empresas mandando notas a la bolsa, una de ellas a la Comisión Nacional de Valores, advirtiendo que no va a pagar sueldos, que al no tener caja, al tener justamente suspendido el cobro, tiene 7.000 sueldos que pagar y bueno, sin caja no lo va a poder hacer. Entonces tenés otro caso. ¿Qué hace el gobierno? Hoy se discutía mucho si el gobierno revisa todo, da una nueva marcha atrás, o si espera el penal de la Corte, ¿no? Y bueno, que es un poco lo que se está discutiendo. Carrió le dice, no, revisa todo, le están diciendo todo lo mismo. Sí. Revisa todo de nuevo para no esperar el penal de Lorenzetti, que Lorenzetti te defina, no sé cuándo Fabio puede tomar este expediente de la Corte. La Corte lo quiere tomar cuanto antes, ya lo anticipó el último ministro que asumió. ¿Y pero qué va a decir Rosati? La Corte? Hay que hacer la audiencia pública. Lo que pasa es que la Corte pidió una serie de informes para poder tomarlo ahora en agosto, a más tardar en septiembre, y sin embargo esos informes no están completos. Lo que la Corte sí va a hacer, no va a hacer, es fijarle la tarifa desde ya. La Corte sí lo que no va a permitir es que lo que se llama sobreendeudamiento, que la gente no pueda pagar. Eso sí no lo va a hacer. A ver, Nacho Ortelli, me parece importante discutir esto. Después vamos a discutir un poquito de la interna de Carrió, pero discutir esto del tarifazo, ¿no? Si el gobierno da una marcha atrás de nuevo en este tema, o si espera la definición de la Corte. Hoy le preguntamos a Marcos Peña, nos dijo que en este momento que definiera la Corte, que todavía no tenía sentido dar marcha atrás ahora cuando el tema está en la Corte. Me parece que van a esperar ellos una señal de la Corte, y también como gesto, esto es un dato de último momento, me dijeron, están analizando la posibilidad de hacer una audiencia que no sería pública en el marco legal, digamos, porque necesitas 30 días hábiles para hacerla, para convocarla, pero sí adelantar con una especie de audiencia con los mismos organismos que intervienen en una audiencia pública, como gesto hacia la Corte de, bueno, estamos discutiendo y queremos tratarlo y buscar un consenso. Ahora se metió en un callejón. Es un error que no se entiende, porque la audiencia pública la podrían haber hecho. La audiencia pública no es vinculante. Vos lo que haces es abrís un salón, lo llenás de gente, lo dejás que te insulten en todos los idiomas, les servís un café, les agradeces, te vas a tu oficina y firmás la resolución. Era eso lo que tendrían que haber hecho. Solo eso. Y el gobierno no tomó el timing, quizás por alguna de todas estas discusiones que todos venimos viendo adentro de la Casa de Gobierno entre distintos funcionarios. Contá un poquito la interna. De un lado, bueno, yo sé que Aranguren bancado, Nacho, que está ahí, lo pueda relatar mejor que yo. Aranguren bancado por Macri, y del otro lado muy crítico Frigerio, Pratgay. Sí. Y hay cuestionamientos en los últimos días a cómo está poniendo Marcos Peña la cara frente a estas cuestiones y cuáles son los apoyos y cómo se manejó dentro del gobierno el tema. Después está la interna de Carrió con Ernesto Sanz ahora. Claro, ahora, la interna de Carrió con Sanz, que Sanz, incluso algunos radicales dentro de la interna radical lo maltratan mucho, se olvidan que en este momento es el asesor número 1 del presidente de la Nación, por lo menos en materia política. Cuando los otros asesores que tuvo están haciendo agua, hay como una redefinición en el gobierno de cómo van cayendo las cargas. El punto central que hay aquí es que si el gobierno decide en este momento escuchar a Carrió, que la escucha en la parte de la audiencia. Ahora, en el consejo de Carrió de reelaborar todo el
el esquema tarifario es una bomba letal políticamente para el gobierno de Macri. No, pero es lo que está pasando. Ahora está todo suspendido. No, Carrero lo que dice está suspendido, pero una suspender, cosa, hacer las audiencias y empezar. claro, de una nuevo. cosa es que vos suspendas y des marcha atrás con el procedimiento, y otra que creo que Nacho algo de esto había empezado a decir, y otra cosa es que vos des marcha atrás con la idea misma. El gobierno tiene otro problema. Este desaguisado judicial, que tiene un antecedente histórico, porque esto le pasó a Eduardo Duhalde ya, exactamente lo mismo cuando empezó con el rebalanceo tarifario, tras la salida de la convertibilidad, está generando además una discusión político-cultural en la calle. Hay gente, incluso dentro de Cambiemos, y mucho más quienes sostenían al gobierno anterior, que están empezando a discutir ya no el tema de los niveles, sino si en realidad hace falta o no el rebalanceo de Te hago una la suba de pregunta. Te hago una tarifa. pregunta. Estamos todos de acuerdo con ¿Pesa más, que a hacía ver, falta, ¿no? ¿Pesa más para Macri hoy el ruidazo en la calle o la imagen de que él puede imponer o no una medida de política económica que él ha planteado? Y mirá la crítica durísima de Carrió, ¿no? Cuando le sale a decir que no siga pidiendo esto de aguantemos abrigaditos porque nunca pasó frío ni hambre. Dejar que la gente se ponga pullover o ande sin pullover, porque yo tengo bronquitis, le digo, y la verdad es que decirle esto, tampoco hay que decirle esto a mucha gente con estos días de frío intenso que ande en camiseta. Sobre todo, no hay que decírselo cuando uno nunca ha sufrido ni hambre ni frío. No hay que decírselo cuando uno nunca ha sufrido ni hambre ni frío. Bueno, muy dura Carrió. ¿Lo pone en jaque al gobierno este tema del tarifazo? Y me parece que en el gobierno están preocupados. Ya adelantaron un poco la campaña del 2017, ¿no? Saliendo los ministros por todo el país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires a timbrear. Hoy, Y aparte te das cuenta que Hoy ya la agenda pero- la están poniendo, digamos, porque esto fue el miércoles lo de Carrió, y 24 horas después ya tuviste el tema EVE. Digamos, la agenda pública aparecen, brotan, sin que el gobierno tenga manejo. Y bueno, eso creo que Es decir, pesa, se le ¿no? impone la justicia, digamos. Sí, claro. Ahora, además de la cuestión del tarifazo y del impacto popular, yo vi el ruidazo, todos lo vimos. Este ruidazo tenía gente que salió, pero también era un ruidazo con mucha militancia, ¿no? Sí, mucha militancia del kirchnerismo, de partido de izquierda. Sí. Pero si hablas con la gente, digamos, La gente está común, caliente. también hay gente que conozco que ha votado a Mauricio Macri y está muy enojada con las Está tarifas. enojada por- Antes cuestionaban que pagaban ganancias y ahora tenés en el supermercado te aumentó todo, no Sí, conseguís... está claro que además hay una Ahora, cuadratura hay un drama, del tema. hay un drama. A ver, el complicado. tema Pero hay tarifacio- algo que te quiero decir. Sí. El tarifazo tiene otra contracara, y que ya te lo están diciendo los economistas del gobierno, y es los números del presupuesto 2017. Digo, las proyecciones, porque el no avanzar con esto tiene la contracara de que el objetivo de reducción del déficit, que fue un objetivo de campaña y que trae atrás el tema inflación y que trae atrás el tema sueldos, se va alejando y cada vez está más. Ya se están reconociendo que todos los objetivos que se habían fijado para el año que viene de reducción de déficit no se cumplen. No, pero a ver, con el tarifazo, si estuviera plenamente vigente, este año los subsidios van a ser de 250.000 millones de pesos. Es decir, casi 4 puntos del PBI, más o menos el 75% del déficit fiscal. Es decir, un déficit fiscal muy, muy grande, que se está cubriendo con endeudamiento. Sin el tarifazo, te sube un poco más, son 70.000 millones de pesos más o 50.000 millones de pesos más los subsidios y por tanto el déficit. Pero además me parece que Macri está en una pulseada política, digamos, que dice, bueno, yo quiero por lo menos dar la señal de que no achico el déficit fiscal, pero que algunas medidas, si se quiere, de racionalidad económica, no hay duda de que era necesario descongelar tarifas y achicar subsidios. El tema es cómo lo hacías. Todos planteaban esto, Hay que escuchar al votante. es una obviedad, no se podía seguir con este esquema de tarifas. Fíjense, aumentó 100% la tarifa de transporte, no hubo críticas con eso. En la ciudad de Buenos Aires. Hubo resignación. Claro. Resignación, claro. Ya está, ¿qué se puede Lo que pasa hacer? es que Macri se empecinó en hacer todo junto en el peor momento de la economía. Sí, Con la peor caída del poder adquisitivo salarial, ¿no? lo que vos decís de la pulseada política que se da en un contexto donde hay una caída, digo, en el consumo, no hay crecimiento, todavía no llegaron las inversiones, digo, las señales de la economía todavía no son positivas, la inflación es superior a la que se había calculado. Yo digo esto, hay una falta de, no quiero decir sintonía fina porque era un término de otro gobierno, pero ¿Sensibilidad? a ver, si cuando vos decidiste el tema de la suba tarifaria, digo, por ejemplo, con todos los sistemas informatizados que están,
Vos sos el señor Aranguren y le decís al tipo que te está haciendo esto traeme un informe, aplicamos la tarifa y traemos un informe de todas las facturas, de cuál es el volumen de facturas que están arriba de las 4 lucas. Entonces vos podés saber una semana antes la tormenta no, pero fallaron todos los cálculos. No nadie decir, no hubo sintonía. Agarraron un lugar que desapareció el Estado prácticamente. Es que es exactamente eso. Personas de confianza en ninguna de las empresas. Y el gobierno está muy confiado, muy confiado en que la economía el año que viene va a crecer. Y la verdad, cuando abriendo el financiamiento y teniendo controlado el dólar, es obvio que la economía el año que viene va a crecer. Sí, claro. El tema es cómo llegás al año que viene y si se banca, desde el punto de vista económico, que vos profundices la recesión o la caída del poder de compra o la inflación con el tarifazo, con todo junto, ¿no? Pagar todos los costos. Ahora, a ver, López Macía. Maxi, sí. Tanto para el primer tema de la noche, el de las viviendas, como para el de la energía, hay que recordar una frase de las últimas horas del cineasta ganador del Oscar, ¿no? Juan José Campanella, que dice que la corrupción no nos tape la gestión. En el caso de las viviendas, el kirchnerismo en 2 años y medio hizo apenas 400.000 viviendas. Para tener una idea, Perón en 10 años, entre el 45 y el 55, con una tecnología mucho más atrasada, hizo 500.000 de viviendas para 16 millones de personas. Fue muy poco, fracasó el Plan Federal 1 de viviendas, fracasó el Plan Federal 2, fracasaron las viviendas en manos de las organizaciones sociales, de Milagro Sala, en Jujuy, de Luis de Lía, en el conurbano. Fracasó, por supuesto, Sueños Compartidos, y terminaron rematando y sorteando las viviendas, algo que ahora se va a cambiar con el plan Procrear. Lo mismo está pasando en energía. El gobierno no habla del desastre de los últimos 3 lustros. No se ha hecho una hidroeléctrica, apenas una muy chiquitito en San Juan, Caracoles. No se ha hecho un gasoducto, apenas uno muy chiquito de 50 kilómetros, el Juan Azurduy. El gobierno está planteándolo, el tema me parece que está poniendo en la agenda todo el tiempo. Tiene que explicar. Sí. La central nuclear que se terminó de Tucha 2 se estaba haciendo en los 90. No hubo nada nuevo. Entonces, que la corrupción no nos tape la gestión. Tiene que hablar más de la gestión, porque si no tiene en gran parte estos problemas, ¿no? Lo que pasa es la pelea interna, ¿no? Si hablar de la herencia recibida o si hablas para adelante. Lo que pasa es lo que yo te decía, si vos no hablas de la herencia, como decía él, que es exactamente así. En materia energética, si no hablas claramente ahora de la herencia recibida, y no es subir un informe que estaba muy lindo, muy completo, pero eso está en internet y no lo leyó nadie, a la gente hablarle de la herencia recibida, te van a venir a discutir dentro de poco si hacía falta o no subir tarifas. Y todos sabemos que lo que hizo Cristina de Kirchner durante todo su gobierno fue delictual en materia de subsidios y tarifas. Pero si el gobierno no pone un poco el ojo en esto, le van a ir a discutir lo básico de la herencia directamente. ¿Cuál es, qué es lo que dispone la justicia al que se vuelva a facturar todo de nuevo? ¿Eso lo dispone directamente la justicia? Sí, ¿que se vuelva a facturar Edenor y Edesur todas las facturas de nuevo? Claro, y te devuelven los que pagaron de más. Claro, eso fue la justicia. Lo toman como nota de crédito para las facturas siguientes. Hay una resolución del gobierno que se está firmando hoy. Claro, pero a partir del fallo de la justicia. Claro, a partir del fallo de la justicia concede un recurso con efecto devolutivo, es decir, se mantiene, mientras se tramita el recurso, se mantiene la última decisión de la justicia. Yo creo que el gobierno, para emprolijar esta situación, ordena refacturar todo. Eso. Ojo que la gente, el que pagó, que no empiece a mirar porque va a recibir muy buenas noticias. Ahí está calculado que por las diferencias brutales que hubo en algunos casos, algunas de las boletas que van a venir van a ser menos tanto. No, hay gente que durante un año no va a pagar gas. Bueno, a mí me hasta que resuelva la Corte. Hasta que resuelva la Corte. Entonces, digamos, se van a encontrar con que les tienen que devolver una cantidad impresionante. Pero con relación. La Corte no puede resolver porque no tiene caso. Hasta que el gobierno no llegue a la Corte. El gobierno presentó lo que se conoce como persaltum. Pero la Corte no puede fallar todavía en eso porque le faltan elementos. Hasta que no llegue a través de los otros, que es el fallo de la Cámara de La Plata y el tema de Córdoba, hasta que esos dos casos no lleguen a la Corte no va a poder fallar. Macri diciendo esperen abrigaditos. Bueno, buenos días a todos. ¿Cómo andan esta mañana? En este día cambiemos que tenemos hoy acá. Día de sol lindo, por más que esté fresco, pero está muy bien. Sí, hay que ahorrar gas, Con este solcito hay que apagar toda la calefacción y bancar así abrigaditos, ¿eh? Con este solcito hay que apagar toda la calefacción. Bueno, hay una... A ver, yo insisto con este tema. La racionalidad de quitar los subsidios de la energía progresivamente es indiscutida. Pero lo venimos discutiendo desde el año 2007 cuando empiezan a estallar los subsidios. Acá se han subsidiado las piletas climatizadas de Nordelta o de los barrios cerrados cuando a 3 cuadras en los barrios más carenciados pagaban 5 veces más el gas. Es que y toda la sociedad pagaba el gas importado de Bolivia a $11
o por los buques a $18 cuando se le pagaba al productor acá $2 por la extracción en el pozo. Una locura. Y esa diferencia la pagaba toda la sociedad. El que tenía la pileta climatizada o el que vivía en el edificio Le Parc, que recibía el subsidio, y pagaba el que con la garrafa pagaba 5 veces más caro el gas cuando iba a pagar un impuesto, ¿no? Cuando compraba algo y le pagaban, tenía que pagar el IVA. Entonces así una irracionalidad absoluta. Ahora, el tema de la discusión es cómo lo haces. No, claro, bueno, la gestión, y eso está fallando el gobierno. No solamente en el tema tarifas, sino en la inflación. Vos tenés a un gobierno que descreyó desde un primer momento de los instrumentos, como por ejemplo precios cuidados, por más que lo lanzó de una manera muy tibia, y tenés a economistas ortodoxos como Miguel Kigel pidiéndole al gobierno que actúe frente a la suba de precios. Entonces, por eso te digo, falta gestión. Y el gobierno todavía me parece que o no toma nota o no hace